Buenas noches para todos. Qué bueno saludarlos después de un receso que tuvimos corto. Hay dos noticias, el receso corto que estamos retomando por cosas que hay veces no programamos, pero que tenemos que enfrentar y salir de ellas. Y lo otro es que ya llevamos un año en esta masterclass. Muchas personas se han conectado, otras prefieren verlo en pregrabado, pero este espacio común y corriente y en línea es un espacio de todos, no es mi espacio, donde traemos personas que nos hemos encontrado en la vida y que todos, sin excepción, hemos trascendido unos caminos tan espinosos, pero con tanta satisfacción en el mismo camino. Es un sabor agridulce en ese camino que todos hemos tenido sin excepción. En un punto de la vida todos coincidimos en muchísimas cosas. Mi nombre es Diana María Muñoz Ocampo y quiero hoy presentarles a Juan Guillermo García Mesa, un amigo maravilloso, un amigo que me encontré en la vida, en el camino, y es una persona excepcional. Y en estos ires y venires de la vida, pues él y yo hemos comentado mucho sobre los avances y el nivel que hemos tenido subiendo escalones con esos retos de la vida y cómo hemos salido de ellos. Y yo quiero que Juancho les cuente esa parte. Juangui, bienvenido y quiero agradecerte que en este año de Masterclass has estado jueves cada 15 días con nosotros. Gracias por tu constancia, por ese acompañamiento. Juangui, buenas noches, bienvenido a tu casa, a tu espacio. Diana, buenas noches y muchas gracias por haberme invitado acá a esta masterclass. Muy agradecido también con vos porque cada 15 días es una nueva experiencia, un nuevo aprendizaje, tanto las personas que vienen acá a este espacio como el tapete de colores que lo haces también cada mes. Entonces, sí, acá sí he aprendido mucho. Como les dijo, para los que no me conocen, como les dijo Diana, mi nombre es Juan Guillermo. Les voy a contar o sea, parte de mi proceso cuando, cuando estaba adolescente y hasta ahora. Juancho, vamos a empezar. Yo quisiera saber un poco de tu infancia. Yo sé que tienes un hermano, dos hermanas, una mamá maravillosa que, que es tu reina, que es tu niña. Cuéntame un poco, cuéntanos un poco más bien cómo fue tu infancia, Juancho. Bueno, mi familia estaba conformada por mi papá, mi mamá, cinco hermanos, tres hombres, dos mujeres. De los hombres, yo soy el cuarto, tengo un hermano menor que yo. Eh, Cuando mi hermano mayor mi hermano fue ciclista, mi hermano empezó a montar en bicicleta, pues desde pequeño en una bicicleta de cross, ya se consiguió una bicicleta de turismo, empezó a andar en esa bicicleta y ya hasta que consiguió ya una bicicleta de cambios y se encarretó con el ciclismo. Y ya empezó a correr vueltas pues a nivel nacional acá en Colombia y en Antioquia. Y, y en un chequeo del clásico RCN, ahí en La Ceja, precisamente ahí viniendo de La Ceja hacia Llano Grande, eh, se accidentó. O sea, como que no tenía controlado el tráfico y se dio contra un bus. Se murió él, quedamos mis dos hermanas y mi hermano y mi papá. En el 94 se murió mi papá. La juventud mía, o sea, como la de todo el mundo, o sea, digo que fue la mejor época de la juventud fue esa para nosotros. Andar uno descalzo, andando uno en la calle descalzo, metiéndose a las quebradas. En esa época por acá había mucha manga.
Entonces, o sea, la pasamos, o sea, yo la juventud mía la pasé muy, muy, muy bueno porque gozamos con un palito. ¿Cuál era el WhatsApp, Juan, de esa época? ¿Cuál era el WhatsApp tuyo con los amigos? El ¿Cuál era? WhatsApp, ¿El grito? ¿Cómo era el WhatsApp tuyo de esa época? gritando, silbando. Muchas veces con el silbido ya uno entendía que venía por ahí alguien o se le escondían, o le silbaban a uno, entonces empezaron a mirar para todos lados y la gente pues, escondiéndose, pues, y al rato eran toteados de la risa, ya se asomaban cuando ya los veía uno. No, muy bacano, esa época muy bacana. Los diciembres, si iba uno para la villa donde está la villa en este momento, nos acostamos allá a contar globos, porque el cielo era lleno de globos en esa época. Lleno, 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 lleno. La otra era los cucuyos. De hecho, en estos días que estuve por ahí en Santa Rosa, hacía años de los años que no veía pues que no veía un cucuyo. Y, o sea, me metí así pues a la finca, a la oscuridad, cuando tan se apareció uno y precisamente me cayó y empecé, lo cójalo y tápelo. Y empecé con la lucecita y metía. Entonces, o sea, me trajo muchos recuerdos porque esa era la andadera de calle y los juguetes de uno. Y en la calle cuando había vuelta a Colombia era con tapitas, con bolitas, que vamos a jugar Jamie. Escondidijo, arrancayuca que se pegaba uno de un poste y todo el mundo a jalarlo a uno. Eso era Ay, lo de nosotros. ¿y también robabas mangos y guamas o no? ¿O te comías de los que otros robaban? ¿Cómo era? No, eso robaba a uno parejo. Eso cuando ya se aparecía alguien, a uno ahí del susto se caía uno del palo. Por ejemplo, había un señor aquí en la quebrada, tenía un sembrado ahí. Estaba la casa de al frente y en la canalización tenía un pedazo sembrado de caña, frijol. Entonces nosotros íbamos y le robamos la caña. Entonces nos tiramos por la canalización muchas veces, uno con ropa buena y nos llama a robar la caña y el susto como el señor salía, o sea, a cogernos, nos llama a la quebrada con ropa limpia, llegamos a la casa y la cascada que le pegaban a uno, vea usted cómo llegó, con ropa limpia. Esa era la cosa, pero sí, sí, Esa era la adrenalina del momento. sí. Nada de motocross. No, Era no, no, mejor no, en robar motocross. guamas y mangos, ¿sí o no? Y guayabas y pomas cuando se iba uno por allá por los lados de Buenos Aires, que se iban a aventurear con la gente por aquí, vamos a coger pomas por allá por los lados del seminario, arranque. Nos vamos a coger pomas por allá. ¿Y qué pasa, Juancho, cuando empiezas a tener esa adolescencia, a que empiezas a mirar las niñas, que empiezas a mirar dónde vas a trabajar, ya que los jóvenes empiezan, ay, qué rico ir a cine, bueno, ¿cómo hago para tener plata? ¿Cómo empieza esa juventud y esos cambios de la adolescencia? Pues en esa época, Diana, o sea, en el estudio, uno no trabajaba, uno se buscaba la plata. Pues a mí me gusta mucho la plata. ¿Qué hacía uno? En esa época se hacían los carritos de rodillos. Entonces bajaba uno al Parque Belén, al Ley, a la plaza. Al llevar, señora, le llevo al mercado. Entonces, mucha gente le decía, no, así llémelo, pero era muy poquita la gente que lo utilizaba uno. Y por acá, por el barrio, pues, o sea, veía a una señora bajando el mercado o con cosas en la mano y ahí mismo se bajaba uno a ayudarle a entrar las cosas. Entonces, se iba ganando uno la plática ahí. Eh, Hubo en la época, por ejemplo, lo que vos decís de las niñas y todo eso, nosotros manteníamos ahí arriba de la villa, yo lavaba carros. O sea, de vez en cuando lavaba carros. Aquí en la casa le decía a mi papá, papá, ¿me va a dejar lavar carros? Ah, dale. Y de hecho, una vez, después de que murió mi hermano, eso fue en el 82, yo tuve una fábrica de arepas. En esa época empecé a tomar, o sea, seguí estudiando, me salí de estudiar. Eso fue en el 85, 86. Estuve vagando un tiempo y Y ya, o sea, me fui para Cali, estuve en Cali, estuve viviendo en Cali un año. Pero, Juancho, ¿cómo empiezas a tomar? Siendo un chico tan entusiasta, tan divertido, viviendo con la adrenalina sanamente del momento, rebuscándote la plata, ¿cómo empieza tu primer encuentro con el alcohol, por ejemplo?
Por ejemplo, lo de mi hermano, a mí, o sea, mi hermano era muy, el mayor, el que se murió, él era mucho, pues, o sea, aquí en la casa molestaba mucho y nos, o sea, nos jalaba el pelo, o sea, charlaba muy pesado, pero, o sea, después de que él se murió, hizo mucha falta, a pesar de que yo tenía muy poca edad, empezó a hacer mucha falta, y esa falta de él, yo digo que en el fondo había un vacío ahí. Y en el estudio, en tipo que cuarto bachillerato, eh, con los amigos, o sea, con los compañeros de esa época, tomaba uno en clase, empezamos a hablar y te vas a tomar uno. Yo no voy a tomar, tomate uno. Entonces, o sea, me dejé llevar mucho de las malas amistades, de los compañeros, me dejé llevar mucho en esa época. De hecho, en ese cuarto bachillerato, eh, yo dije, no, o sea, no hice nada en ese cuarto, o sea, me la pasé fue de paseo, como dicen por ahí en cuarto bachillerato. Y nos tomamos los tragos en clase y salíamos de clase y para el frente o para la casa de un compañero. Mi papá no está, dice uno para allá a beber. Muchas veces llaman aquí a la casa y decían que yo no iba a ir porque estaba muy borracho. Al principio, pues la borrachera es normal, la normal, y se empieza uno a emborrachar, pero normal, dice uno, uno controla y todos los guayabos muy bravos. Ya en la época de que terminé, porque eso, o sea, estuve en Cali casi el año, me vine en el 89 y en el 90 empecé a estudiar otra vez. Terminé en el 91, empecé a trabajar en el 91 y, y empecé, o sea, otra vez con el trago, ya ganando plata, entonces empecé con el trago cada 8 días, por aquí ya había gente, amigos de aquí por la casa, o sea, con el que más empecé a tomar fue con un muchacho de aquí, dos, tres casas de aquí para allá, de la misma cuadra. Hey Juancho, vamos, vamos, salga con él, funcione con él. Entonces, cuando yo no tenía plata, él invitaba. Y muchas veces él no tenía y me decía, ¿tienes plata? Yo, sí, hágale que yo invito. Y entonces salía uno y funcionaba uno tomando trago. Y igual los amigos en la esquina, cuando uno no tenía plata, pues además de la tienda, como era, o sea, muy conocido, buena gente con uno, le fiaban a uno. Entonces, cada 15 días iba y me pagaba ya. Y llegó una época, o sea, ya le está mezclando a eso ya, o sea, yo empecé a fumar marihuana también. Eh, Al trago ya le mezclaba otras cosas. Empecé a meterle perico a la cosa. Llegué a fumar bazooka también. ¿Cuántos años tenías, Juan, más o menos en esa época? 24 25 años más o menos. Muy joven. De hecho, o sea, en la época pues, de 20 años conocí una gente pues aquí a la vuelta por los lados de la villa. Como te digo, me dejé llevar mucho pues de las amistades. Entonces, eh, llegué hasta vender también y mucho problema, muchas cosas. Entonces, en ese ir y venir, y bueno, terminé de trabajar ahí, duré 10 años en ese trabajo. La persona, el dueño pues de la empresa, me dijo, no, venga, renúncieme, porque ya me había dado mucha oportunidad y no era como consciente pues yo dije, no, aquí nunca me van a estar porque el hombre me estima mucho y me quiere mucho y llegó el punto y me encerré en la oficina con él y me dijo, Juancho, hasta aquí, me dijo, Juan, hasta aquí hoy nomás, no vas a trabajar más conmigo. Yo, venga, déme la oportunidad, me dijo, no, ya no más, ya. Entonces me dijo, no, ¿sabe qué? Yo le consigo trabajo en otro lado, le ayudo a conseguir trabajo en otro lado, pero ya no más, y inclusive le doy plata y todo, le doy más de la liquidación, le voy a dar más plata. Y me dio muy duro, o sea, la salida ya me dio demasiado duro. Yo ya sin trabajo, igual él me consiguió trabajo en una parte de unos amigos de él que tenían eh, una cuestión de molduras para las casas. Empecé a trabajar ahí. En esa época no había celular, entonces andaba uno con un beeper. Entonces toca ir a construcciones a mirar qué necesitaba el trabajador, a ver qué molduras necesitaban, ir a revisar las obras.
Ese gremio es muy bravo, muy bravo. Uno por ahí en un 18 19 piso y le suena el timbre, llamar a la oficina y baje y allá buscar un teléfono público para llamar a la oficina en esa época, devuélvase y ya vuelva uno a subir otra vez y vuelva y baje otra vez, porque no había ascensor ni había nada, o sea, todo eso está en construcción. Entonces, esa época, o sea, muy dura. De Juan, ahí te hago duro, una pregunta. dame. Perdón, te interrumpo. Eh, entonces, bueno, te tocó obligatoriamente cambiar de empleo, pero el otro donde te echaron no era tan duro trabajar, ¿cierto? Ahí en ese momento, cuando te dio duro, te dio como de riondera, como decimos los paisas, de no estar en ese trabajo y sabías por qué. ¿No llegó el momento en que empezaste a reflexionar y de pronto comparar ese trabajo donde saliste al trabajo que te tocó por tu manejo? No, ¿en qué momento empezaste como a decir, ¿qué voy a hacer? Tengo que cambiar. Pues, o sea, en esa época, o sea, no me pasaba por la cabeza, o sea, como estaba ya tan cogido el trago, no me pasaba por la cabeza, ¿y qué voy a hacer? Ya, o sea, ya cuando empecé a trabajar ahí, listo, ya, yo empecé a dejar el trago unos días, dejé el trago como 2, 3, 4 meses, y a los 3 o 4 meses volví loco y otra vez. Y ahí duré un año trabajando ahí. Entonces, estaba súper cogido el trago. De ahí salí, este mismo señor llamó a John y le dijo, no, este muchacho ya no quiere trabajar más conmigo, él se va a salir, para que sepa. Entonces, yo inclusive lo llamé a él y le dije, yo me voy a salir de allá, no quiero trabajar más allá. Que muy pesado, o sea, muy pesado el trabajo donde yo estaba, construcción, y no valoré, porque no valoré el otro trabajo que tenía. De ahí salí para una joyería aquí en San Diego. Trabajé un año ahí en San Diego. El amigo de por acá, de por la casa, me dijo que si le manejaba un carro de servicio público, una camioneta. Y yo no, yo lo voy a pensar. Pero pues yo donde estaba bien pues. Y llegó el momento pues en que yo dije, no, lo voy a ayudar a este man. Y le ayudé al hombre. Entonces me salí de trabajar de ahí y me fui a trabajar con el hombre. Ahí en ese trabajo se trabajaba muy bueno. Pero ¿cuál era el problema ahí? Que ya el que más tomaba trago conmigo era mi jefe. Entonces terminamos de trabajar y vámonos a beber. Y ya llegó una época en que un jueves, sagrado, a mí ya me picaba el estómago ya un jueves. Entonces yo empezaba un jueves, un viernes, un sábado, un domingo. Y si era día de fiesta, lunes día de fiesta. Al martes uno súper aporreado y sin un peso en el bolsillo el martes. Muchas veces arrancaba uno a pie a trabajar, muy responsable. De ahí en esa época, o sea, empecé a manejar la camioneta de él y como a los 3 o 4 meses, para los 4 meses vendió la camioneta. Yo le dije, me hiciste salir de trabajar para que me viniera a trabajar con vos y vender la camioneta y me vas a dejar sin trabajo. Y que no, hágale que yo le consigo trabajo. Y me consiguió trabajo con una gente por ahí del centro que él trabajaba. Y esa gente sí que veía, porque era, o sea, él trabajaba ya pues de abogado ya con esta gente. Y empecé a trabajar con esta gente y muy bien, o sea, la gente muy amplia, muy, muy, muy bien, pero la cuestión era que me toca manejarle los carros a ellos, eran dos jefes. Te va por el carro de uno, bájelo allá al centro ahí por el Palacio Nacional, suba por el otro carro, bájelo. Y iba a dejar yo las llaves cuando me decía una persona que trabaja ahí en ampliación y me decía, ahí lo está esperando Germán para que se vaya con él. Y yo, no, dígale que yo ya me fui. Y me dijo, no, lo está esperando. Entonces me toca irme con él. Le manejaba el carro. Entonces me iba con él. Entonces me decía, ¿qué va a tomar? Muy responsable porque uno manejando carros ya con tragos encima. Gracias a Dios no pasó nada. Pues, o sea, con él nunca llegó a pasar nada. En esa época que yo estaba trabajando allá, el señor compró una chiva y el abogado me dijo,
hermano, Germán va a comprar una chiva para que usted la maneje. Y yo le dije, parce, yo carro grande, yo no manejo carro grande. Me dijo, le va a tocar, me dijo, no, me dijo, eso fácil, hermano. Y yo no, o sea, yo para manejar carro grande, yo no manejo carro grande. Y llegamos con la chiva. Y ese día, creo que era un 7 de diciembre, salimos en ese carro y yo era, vea, temblando. Antes de arrancar, yo decía, no, no me puedo tomar un trago aquí porque, o sea, el carro, la chiva es súper grande. Y empieza a montarse la gente, a poner música duro y dele, ran. Y arrancó en ese carro, y ese carro para los lados, para allá, para acá, como que la dirección no, o sea, no la sostiene. Haga de cuenta uno andando en un barco y para allá y para acá. Y en una de esas íbamos por la 33 y venía el jefe en el carro y me decía, no saben manejar, que yo no sé qué, qué tan. Y yo, venga, maneje usted. Si soy loco y tan. Ya paramos por ahí en Obelisco y ese carro se varó por ahí. Y yo, siquiera se varó ese carro. Entonces, o sea, de la tensión tan brava, empecé a tomar ron para bajarme toda esa tensión que tenía. Mucho problema aquí en la casa. O sea, yo ya empecé a tener problemas ya acá en la casa. O sea, conocí a Marta. Juancho, pero dame un segundo. Entonces, ¿usted dónde iba? Encontraba el compañero, pues, o la gallada, como decimos por acá, para tomar, ¿cierto? Siempre encontraba. Claro, cuando uno se enfoca en algo, que es lo que decimos, en lo que te enfocas se expande, ese aspecto en la vida se expandió. Y siempre, siempre es en eso. Por ahí pusieron un ejemplo y es si usted trabaja, por ejemplo, en una plaza de mercado, así usted no venda vendiendo pescado, pero usted no los coge, usted no los toca, usted está en la caja registradora, pero usted cuando llega la tarde, usted sale oliendo a pescado, así no haya tocado uno. Igual si usted trabaja en una joyería, perdón, en una perfumería vendiendo perfumes y usted está igual en la caja como lo estuvo vendiendo el pescado, usted a las 6 de la tarde salió oliendo perfume, así no haya tocado un perfume. Entonces, Juan, es muy, muy importante cuidar el entorno con el cual uno se rodea. Uno debe ser muy celoso o muy egoísta para saberse rodear con personas. Juan, una pregunta. ¿En qué momento de tu vida ese amor por el licor empieza a afectar tu salud o no te afectó la salud? No, a mí, pues yo le doy gracias a Dios que a mí nunca la salud me la. O sea, los guayabos, ya a mí ni guayabo me daba. Uno levanta una lechuga a trabajar. Yo me tomaba unos poquitos y amanecía maluco, maluco. Me los tomaba todos y normal. Y a seguir bebiendo al otro día funcionando. Eh, cuando ¿Cuál fue, manejaba. perdón, Juancho, cuál Dale, fue dale. el momento, donde usted, me imagino que fueron muchos, pero el que usted recuerda donde usted dice, yo definitivamente tengo que salirme de aquí? ¿Cuál fue ese momento y por qué llegaste a esa conclusión? Bueno, yo cuando manejaba la camioneta, yo la estaba lavando una vez aquí afuera y pasó Marta, la que es mi esposa hoy. Ella y yo fuimos compañeros de estudio. Cuando ya pasó por acá, yo, ¿qué más? ¿Cómo estás? Empezamos a conversar, bueno, listo. Y empezamos a hablar y nos hicimos novios. O sea, eh, Marta quedó embarazada y al tiempo, como a los 5 o 6 meses, yo, vámonos a vivir juntos. Nos fuimos a vivir juntos. Y mucho problema con ella. La pregunta, ¿cómo me hacías ahora? O sea, voy en ese proceso. O sea, nos fuimos a vivir juntos. Ella tenía a Juan Pablo de 3 años. Yo decía, yo le pedía mucho a mi Dios, porque yo dejé de creer en Dios cuando mi hermano de 20 años falleció. Yo le decía, pues le recriminaba a mi Dios y le reclamaba a mi Dios, porque un pelado de 20 años que era sano, porque era muy sano, o sea, se fue. Entonces, o sea, dejé de creer. Cuando ya empecé a tomar, yo tuve, o sea, tuve mis días, mis épocas.
y días diciéndole a mi Dios, ayúdame con el trago, ayúdame con el trago. Yo, por ejemplo, yo me acuerdo unos 31 de diciembre que yo decía, Dios, hasta hoy voy a empezar el año bien. Y llegaba hasta las 12 de la noche yo sin tomarme un trago, 1 de la mañana y yo sin tomarme un trago. Y llegaba el diablo, Ran, Juancho, vamos por allí, tan arranque. Y decir uno muchas veces, no, 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 vamos, vamos, venga, no nos demoramos, nada, venga que hágale, arranque, se va uno convencer y tan, se iba uno. Llega uno al otro día, uno aquí, 2, 3 de la tarde, como una mica. Entonces decía, voy a empezar otra vez, una cosa a la otra. Y paraba en la época del año, paraba 1 o 2 meses, no tomaba. Pero lo que no me tomaba en ese mes, me lo tomaba ese día que empezaba a tomar otra vez. Cuando empecé a ir con Marta, ella sabía que yo tomaba. Y cada 8 días la misma cosa, cada 8 días la misma cosa. Entonces ya los problemas con ella. Yo me acuerdo de llegar uno en la mañana, amaneció uno a tocar la puerta y de salir Marta. Y yo ábrame, no te vas a abrir. Yo ábrame, que es que yo el que pago las cosas aquí, así pague lo que sea, no le voy a abrir. Y no me abría. Y llegó ese, o sea, problemas donde yo ya estaba trabajando con este señor allá en el centro, mucho problema con el mismo trago también, de llegar uno en Guayabao, porque muchas veces uno se emborrachaba con ellos llegaban a las 11 12 del día o después de mediodía y a uno le toca madrugar a las 7 de la mañana, estar uno a las 7 de la mañana allá en el centro. Entonces se fue volviendo muy complicada la cosa, ya problemas con el jefe, ya el jefe braviándolo a uno. eh, Y yo, no, eso no es vida. Entonces, llegó el momento en que, o sea, hubo un problema una vez con Marta, ya pues de los últimos días que yo dejé de trabajar ahí, y yo ya no más salí de trabajar, y me salí de trabajar de ahí. Y dejé a este man se enojó conmigo, el que vivía conmigo, se enojó mucho conmigo. Que vea, que usted cómo me ha tirado, que yo no sé qué, que yo que lo recomendé, yo, hermano, de malas. Y se dañó o sea, ahí se dañó se empezó a dañar la relación con él. Empecé a dejar de tomar otra vez. Pasó un tiempo yo dejando de tomar. Conseguí un trabajo en Sabaneta, manejando un carro, llevando mercados allá, yendo a la mayorista, comprando las cosas para el negocio. Era un negocio de abarrotes allá en Sabaneta. Empecé a trabajar allá y volví a coger el trago otra vez ahí. Y a Marta, eh, en esa época, bueno, yo del el trago, o sea, de tanto problema otra vez porque empecé a beber otra vez y amanecí, yo me acuerdo que yo me salí de la casa como 8 o 15 días, no estuve acá en la casa. Ya se me empezaron a cerrar las puertas, ya mi mamá yo tengo las llaves de la casa de mi mamá, entonces me dijo, entrégueme las llaves, si no es en sano juicio, no entras. Mi hermano ya había entrado a un centro de rehabilitación. Entonces, ya, o sea, se empiezan a cerrar las puertas y, y cosa curiosa que todos los días del padre yo me perdía. O sea, no me gustaba, pues no sé qué era lo que me pasaba, no me gustaba que me celebraran el día del padre. Y yo llegaba el día del padre borracho, llevaba, o sea, nada. Y yo llegaba era a acostarme a dormir todo el día y que no me dijeran nada. Y, o sea, me volví muy irresponsable, demasiado, demasiado irresponsable. Y ya llegó el punto pues en que tanto problema, ya cerrándose en las puertas, ya en el trabajo yo salía a vacaciones y me dijeron no más tampoco. Entonces, la señora que me cuidaba Andrés en esa época, yo estuve en Alcohólicos Anónimos. Si estuve 2 veces en Alcohólicos Anónimos fue mucho. Fui una o 2 veces y yo, no, esto no es para mí. Fue a una iglesia cristiana de acá de la 80 que me llevó una amiga ahí de la esquina que tiene una peluquería y me dijo, venga, vengamos allá. Y fui allá y entré y bueno, el pastor allá leyendo su Biblia, cuando empezó a pasar por los lados y tocó a una señora y señora mismo se fue al suelo y yo, no, están es conmigo, los que se van. Entonces yo dije, no.
no es. Y buscando, o sea, yo ya buscaba de Dios hace mucho tiempo, porque pues, o sea, de tanto beber, y yo le decía a mi Dios que le hable a mi corazón, que entrara en mi corazón, que se hiciera cargo de mí, pero nunca llegué a decir, no, yo quiero dejar, o sea, de no, yo pídale y pídale y pídale a Dios mucho tiempo. Y en esa época llegó ya esta señora y me dijo, venga, vamos con una misa de sanación en la Bolivariana. Y me fui yo con esta señora para ese coliseo de la Bolivariana y entramos allá a la misa, habían para 8.000 personas allá en el coliseo. No, o sea, nos hicimos así en las gradas y normal, pues, o sea, yo no sentí nada normal. La logística, todo muy organizado, la gente para allá y para acá, la gente logística organizando las cosas. Cuando aparece el padre, saluda y empieza a orar. Cuando el padre empieza a orar, se me empiezan a salir las lágrimas. Y llore, y llore, y llore, y llore, y llore. Y ese señor hable y empiezan a sentir, o sea, con los ojos cerrados, y llore, y llore. Y empiezan a sentir la gente alrededor gritando, llorando. Y hable, hable el padre. Cuando el padre ya, o sea, dejó de hablar, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén, empezó la misa. Y ya, calmado. Y yo sentí que, o sea, como si se hubiera entrado alguien, o sea, sentí una fuerza que se entró a mi cuerpo. De hecho, cuando empecé a hablar de cuando estuve allá, me puse rosudo, porque, o sea, la siento, pues. Y yo decía, ¿qué es esto, por Dios? ¿Qué es esto, por Dios? ¿Qué es esto, por Dios? Entonces me miraba esta señora, eh, no decía nada. Y el padre empezó a dar la misa normal, y en mitad de misa volvió y empezó otra vez, y agarré otra vez a llorar. Desde ese día hasta hoy dejé de tomar, no volví a tomar. Entonces, o sea, dejé de tomar, pero tenía el vicio del cigarrillo. Pancho, espérate un momentico, asimilemos el milagro. A ver, yo tengo un concepto muy personal, yo sé que la interpretación la tenemos todas diferentes, así como es nuestra personalidad. Yo interpreto el milagro como una cotidianidad. El milagro no es por allá algo diferente, ni es para unos pocos. Por ahí tengo una frase que dice que el milagro es para todos y no para unos pocos. Ese milagro se da a mi manera de ver cuando usted se pone en disposición. Cuando el ser humano está dispuesto, pues el Padre actúa, la disposición. Y eso no es que uno se lo diga al Padre, ojo, recuerden, es mi interpretación. Uno no le diga al Padre, a nuestro Padre, vea, estoy dispuesta, no, él lee el amor, él lee la energía que tiene uno. Y cuando él la interpreta, él como Padre amoroso, pues se pone feliz y actúa. Y el título de esta charla, Juancho, es Solo no hubiese sido posible. Es decir, que te dispusiste y ahí actuó el padre. Otra cosa fuera donde le hubieras dicho no a la señora, a ese momento que era tu momento y quién sabe hoy qué hubiese pasado. Juan, cuando saliste de ahí, háblanos un poco, saliste de ese momento, digamos, de ese regalo del padre que te dio. ¿Cómo pasaste el resto de ese día? Liviano, o sea, muy liviano, agradecido con Dios. Pues yo en ese momento yo no cuando empezó a pasar el día, yo no entendía bien qué era lo que estaba pasando. O sea, el llorar. Igual, pues yo reconocí mi error, o sea, yo decía que yo era alcohólico, yo decía es que yo soy alcohólico, y reconocí el licor, pues, que estaba haciendo malas cosas, pues, en mí. El problema que tenía
Y también lo que vos decías ahora, o sea, siempre, o sea, abierta la puerta, yo digo que la puerta de mi corazón muchas veces estuvo cerrada, lo que hiciste ahora. Eh, Ese fue el día, fueron pasando el día y empecé como a asimilar, yo decía, ¿será que ya será que sí? O sea, ¿será que, o sea, con tanta cosa, yo feliz, y pasaron 8 días y nada, 15 días, nada, el mes, otra vez para allá para la misa, porque seguí yendo, eso era cada ¿No mes. habías tomado en ese mes nada? No, nada, no, o sea, no, yo me fui y yo dije, ya, o sea, que para beber, o sea, yo dije, no, yo ya no salía a la esquina, o sea, o pasaba por la esquina y no me quedaba ahí. Yo ya venía y ni me entraba. Y de hecho mi hermano estuvo en un centro de rehabilitación por ahí en el Carmen de Iboral, estuvo casi 2 años por ahí. Y de hecho en una de esas pataletas que me dieron a mí, yo llamé a mi hermana y le dije, yo me quiero ir para donde estuvo Álvaro. Y llegué hasta aquí, hasta mi casa, ya Olga tenía todo organizado para mochila y todo, para allá, para allá. Y yo dije, no. Yo no me dirá que me encanta, o sea, yo no, o sea, me para atrás y yo no, yo de 2 años allá encanado, que parecía una cárcel eso, no podíamos salir, o sea, pues muy brava la cosa. Entonces ese día, o sea, pasó ese mes y volvió otra vez allá, cuando volvió otra vez el mes allá, la misma cosa, empieza a hablar él, ya yo, o sea, yo cuando entré allá, sí sentí ya como si se hubiera entrado algo ahí, y, o sea, rosudo, o sea, la energía. Y yo dije, aquí fue, y yo dije, mi Dios es grande, y ya, o sea, yo digo que fue el momento ya, lo que vos decías ahora, la exposición, ya era la hora de haber dejado de tomar. Le doy gracias a Dios porque tengo amigos que por ahí están en la calle, por ahí recontando papeles. De todas maneras, que me tocó a mí también, de no quedarme por ahí recogiendo papeles en la calle. Fuiste rescatado, Juancho. Juancho, hoy qué puedes reconocerle a Dios. Contanos. No, a Dios. Yo digo que Dios, sin Dios no hay nada, hombre. O sea, yo digo que primero Dios, primero hay que poner a Dios sobre todas las cosas. Sí. Después de que tengamos a Dios de primero, que se venga lo que se quiera venir. Entonces, al principio o sea, uno me pone muy maluco en el estado anímico, se volvió uno mal geniado. Tuve una época que gritaba, puteaba. eh, Pasé mucho tiempo así. Ya después con el problema que Marta tuvo una enfermedad, eso también afectó mucho también. O sea, ella con su problema, que ella tuvo cáncer de mama. A ella le murió el papá también antes de ser operada del cáncer. Entonces se van como juntando las cosas, pero sin embargo, hubieron cosas ahí, por ejemplo, esa clase de cosas con el cáncer. De uno encerrarse a tomar y de dañarse porque se puede dañar uno y yo y no y las ganas porque es que a mí las ganas en este momento o sea a mí no se me han quitado de beber no me han quitado a mí muchas veces se me salgo la boca un tequila y un tequila o sea con el protocolo de sacar la botella. ¿Qué hago yo? Por ejemplo, Marta hace tiempo me decía, vas a comprar una botellita de tequila. Y yo, venga, o sea, la compraba, la traía y ella venía y la guardaba. Y yo, no, no, en estos días me los tomo. Yo, bueno, listo. Cuando ella ya sacaba la botella, ¿y qué hacía yo? Entonces saca la copita, sacaba la sal, le partía el limón, saca la copa especial, entonces abría la botella, olía. Ese era el trago mío, oler, sírvaselo y véala ella a tomar. Entonces se lo tomaba, la sal, el limón, yo le decía, no le chupe, tírese, él lo así chorreado, y me la gozaba, saboréselo, y ya, hasta ahí. Hay dos Y momentos, Juangui, muy importantes cuando uno recorre el proceso sin atajos y es uno llegar al momento de reconocer y aceptar y sentir la felicidad del cambio. Y el segundo, que también es muy importante y creería yo que fundamental, es sostener. Cuando usted tiene una medalla,
La tiene en la mano, está bien, hizo el proceso, llegó al primer lugar, pero hay que sostenerlo, hay que sostenerlo. Eso lo has hecho durante muchos años y pues los que te conocemos de cerca sabemos que eres una persona excepcional. Para los que nos están escuchando y no conozcan a Juan de cerca y los que van a ver este video después en las redes, Juan es una persona muy servicial, es súper servicial y todos entramos en ciertas cosas que nos hacen daño a nosotros y a nuestro entorno por muchas cosas, pero la principal es el dolor. Yo no soy psicóloga ni nada de eso, pero pues con lo que Juan nos cuenta, el dolor lo desató con la primera copa, el dolor de su hermano, luego de su papá, tantas cosas. Pero hoy, gracias a Dios, quien lo rescató, gracias a su disposición, está hoy un hombre renovado y nuevo sin recoger papeles en la calle, pero recogiendo muchos papeles en los bancos, porque Juan hoy es un hombre muy trabajador que yo lo admiro mucho porque Juancho tiene muchos negocios, tiene ahorra en esto, tiene vacas, compra dólares. Bueno, Juan ha estado en multinivel, tiene una proyección grande, una proyección diferente que no lo hubiese tenido donde hubiera seguido aquel camino. Juangui, yo te felicito por el hombre que hoy eres. Yo sé que eres un excelente papá, un compañero de vida para doña Marta excepcional, que ha sido como el bastón uno del otro en aquellos momentos donde uno flaquea, así como debe ser la vida en pareja. Juan, dime por favor o cuéntanos, ¿qué le dirías a aquellas personas que hoy están dentro del alcoholismo, la drogadicción, o que piensan tomarse esa copa por dolor, por lo que sea? ¿Qué les aconsejarías hoy? Eh, yo les diría que en vez de tomar, hagan deporte, o se coman una fruta, o, o cambien eso que van a coger, que lo cambien por otra cosa, por otra actividad. Eh, Mi papá, de hecho, a él le gustaba tomar trago, pero era una persona que controlaba. ¿Qué pasó conmigo? A mí me controló. Yo ya no controlé el trago me controlaba a mí. Entonces, yo le digo a las personas que van a empezar a tomar o que piensan tomar, que no lo hagan, que hay cosas mejores que el trago. Y el trago, detrás del trago vienen muchas cosas. Eh, el polvo, la hierba, eh, las pastillas, ahora que hay tanta droga sintética y tanta cosa rara, que no lo hagan, o sea, que piensen, si tienen familia, que piensen en los hijos, si tienen, o sea, si piensan estar bien, que estén bien, pero haciendo deporte, haciendo otra actividad diferente, ayudando a la gente. Muchas veces, eh, o sea, tengo una persona que estuvo mucho tiempo, o sea, ese man fue profesor en la Universidad Nacional. Y ese man se volvió vicioso. Y ese man, o sea, acabó con su matrimonio, acabó con todo. Y de hecho, estuve en centros de rehabilitación. Y yo me acuerdo que él pasaba por aquí y me decía, Juan, yo ya estoy en centro de rehabilitación. Estoy lo más de bien, ve, estoy vendiendo esa galletica, más a colaborar. Yo, hermano, sigue veniendo aquí que yo le sigo comprando. Pero fueron muchas, o sea, muchas recaídas y por ahí anda en la calle. Entonces, mucha fuerza de voluntad. eh, Mi Dios, como hablamos ahora, pegarse uno de mi Dios. Yo digo que sin Dios no hay nada. Sin el ser superior no hay nada. Y yo le agradezco tanto a mi Dios que me tiene acá como estoy. O sea, yo no me cambio por nadie. ¿Por qué? Porque yo me levanto, me acuesto temprano. A mí ya no me gusta trasnochar. El día pues que me toque trasnochar, si voy a Santa Rosa o cualquier cosa. Y de hecho, en las últimas veces que he ido, o sea, cojo mi vela, la apago y hasta luego, me voy a dormir. Ah, ¿qué? ¿Cómo así? Yo sí, chao. Voy y me acuesto a dormir. De levantarme al otro día, me puedo levantar con un dolor de cabeza que sé que no es de trago.
me tomo una o dos pastillas y se me quita. Amanece uno con plata en el bolsillo. Y lo más importante, la tranquilidad. Por ejemplo, yo en este momento, o sea, después de que dejé de ver, o sea, que conocí a Flash, que te conocí a vos, que conocí a Erika, la forma de pensar mía cambió mucho también. El estar en masterclass, en estar en reuniones, en estar con gente que quiere lo mismo que uno quiere. Ahí se empieza uno a dar cuenta de tantas cosas que hizo uno, huepucha, cómo no lo hice antes o cómo no pensé antes, pero bueno, no me arrepiento de nada. Es el proceso y estuve el proceso ahí. Eh, Le doy muchas gracias o sea, a Dios principalmente. Y aquí en ese negocio aprendí muchas cosas de que sí se puede. En ese momento soy consciente de que yo me puedo tomar los tragos. Porque o sea, me sienta cuenta y me dice, Juancho, pero una cerveza. Y yo ni una me tomo. Pero en ese momento yo digo, yo soy consciente en ese momento de que yo puedo decir, me tomo una cerveza o me tomo dos cervezas y no tomo más. Y sé que lo puedo hacer y puedo hacer muchas cosas, pero yo digo, yo no me voy a dañar, porque no me voy a dañar. Así me tome las dos cervezas o así me tome una cerveza, no me la voy a tomar y me voy a quedar así como estoy. Y como te digo, las ganas no me han quitado. Después de que dejé de tomar a los 3 años, dejé de fumar. Dije, no vuelvo. O sea, un 31 de diciembre compré un paquete de cigarrillos y yo, mi Dios, hasta hoy, hasta hoy. Empecé a fumarme ese paquete de cigarrillos, se me acabó ese paquete de cigarrillos, compré otro paquete. Estaba donde mi suegra. Llegó mi cuñada y me dice, Juancho, ¿tenés cigarrillos? Y yo así, baja, lo regalo con candela y todo, hasta ahí. Y radical, o sea, por ejemplo, el trago fue radical, cortado de una vez, que muchas veces me decían, no, que vaya dándole a poquitos, cortado. Y que me hizo mucha falta al principio, sí, pero yo ya digo, cigarrillo, no más. Pero el trago sí, las ganas no me han quitado, pero muchas veces me toca hacerme el bobo porque las ganas son muchas, entonces... No, un diciembre con música, que empiezan a escuchar la música, el día, el sol, o está uno en una parte caliente y con ganas de una cervecita o algo, se toma uno el agua, la Coca-Cola o la gaseosa, lo que sea. Pero no, o sea, como estoy bien. Y como te digo, agradecido, que le reconozco a Dios que me sacó perdón la palabra que voy a decir, que me sacó de esa mierda porque salí de una mierda brava. Por alguien. La voluntad de Dios, Juan, perdón que te interrumpa, es mucho más grande que tus ganas. Y con eso no hay competencia. Así que aferrarse y sostener esa medalla de oro que hoy tienes. ¿Por cuántos años? ¿Cuánto hace eso que dejaste el trago, Juan? Vamos a estar 19 años. 19. Ahorita en junio usted 19 años. 19 años. Es un éxito, Juan, te felicito. Estamos llegando a esta parte final de la masterclass. Juancho, gracias por estar aquí con tu historia en esa intimidad que es muy de cada uno. Gracias por abrir tu corazón y compartir ese pedazo de vida tuyo tan importante y trascendental para usted en este momento, pero también para toda su familia y por compartirnos en este espacio de común y corriente en línea esa experiencia de vida. Juan, un abracito, felicitaciones y recuerda que la voluntad de Dios es mucha más grande que tus ganas de destapar esa copa, de destapar esa botella y coger tu copa para recaer. Estoy muy orgullosa de ti, pero también estoy segura que vas a cumplir otros 20 años sin que la copa te seduzca. A todos ustedes, feliz noche. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, para las personas que están escuchando esto y que van a escuchar en las redes sociales, gracias por este año de masterclass que hemos cumplido este mes de julio. Esperemos que sea otro año. Para dentro de 15 días tenemos tapete de colores y dentro de un mes tenemos una invitada que es colombiana, vive en los Estados Unidos y también nos va a tener una historia que contar
de un proceso fuerte, así como todos lo hemos tenido en algún momento de la vida. Tengan una feliz noche y nos vemos en 15 días. Bendiciones. Diana, un Dios te Gracias. pague. Muchas gracias Bendiciones. Gracias. por tenerme acá en este espacio. Te doy las gracias y muchas gracias a todos. Un Dios les pague a todos los que estuvieron acá escuchándome. Dios los bendiga. Juan, Juan, felicitaciones. Muchas gracias por estar en nuestras vidas. Eres un ejemplo de vida también. Y nada, vamos para adelante buscando ser mejores cada día como seres humanos que podemos aportarle a la sociedad. Muchas gracias. Claro que sí, gracias a ti. Muchas gracias a todos. Que pasen una feliz noche. Diana, muchas gracias.